Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando estén viendo este video. Como dice Jorge, estamos haciendo una aventura, construyendo esta forma de comunicarnos, que nos preferiríamos que fuera presencial, que podamos ver sus caras. Pero bueno, de alguna forma, con la ayuda de mi hija Candela, que está haciendo la producción estética de este video, me quiero presentar. Soy Eduardo Hualpa, soy abogado, uno de los que integra el equipo de cátedra, como ya dijo Jorge. Y bueno, tengo unos cuantos años dando clase de esta materia y de otras materias a nivel universitario. Voy a dejar el correo electrónico para que ustedes puedan comunicarse, más allá de que en la plataforma que ha proveído la universidad van a tener posibilidad de contacto cotidiano con nosotros. Las constituciones nacional y provincial, como ya les dijo Jorge, son herramientas fundamentales que vamos a necesitar durante este curso. Bueno, conmigo van a trabajar la unidad 4, la unidad 8 y la unidad 10 y 11. En esas unidades vamos a tener diferentes temas. Uno de los temas más importantes con el que vamos a empezar hoy es el de la supremacía constitucional. Y vamos a trabajar también la jerarquía de las normas en Argentina, es decir, cuál es el orden jerárquico de las normas en Argentina. Vamos a conocer qué son los tratados internacionales, algunos rudimentos de este tema que van a ver más adelante, seguramente al final de la carrera. Vamos a hablar sobre si la Constitución puede reformarse, cuándo, cómo. Sobre los derechos sociales, es una unidad que vamos a compartir con Jorge, la unidad de los derechos sociales, y donde un tema muy interesante es este tema de la exigibilidad de los derechos sociales. Por supuesto, el contenido del 14 bis va a ser un tema para trabajar, un tema importante, y los nuevos derechos, por ejemplo, derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, derecho de los consumidores, el tema que más me gusta a mí, que es el tema de los derechos de los pueblos indígenas, es mi tema de investigación y por eso seguramente lo voy a compartir con mucho entusiasmo. Vamos a trabajar sobre garantías constitucionales, y a mí me toca contarles qué es un amparo y cuáles son sus requisitos y cómo se hace un amparo. Ojalá podamos tener un rato, un momento para compartir, quizá online, la confección de una acción de amparo. También vamos a trabajar sobre la estructura de la función judicial, es decir, la estructura del Poder Judicial y las tareas que cumple el Poder Judicial, cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son sus características y su función. Dentro de eso, una herramienta específica que tiene mucho que ver con el derecho constitucional, que es el recurso extraordinario federal, que es un recurso que resuelve la Corte Suprema de Justicia como último guardián de la Constitución. Y finalmente vamos a hacer alguna lectura sobre la interacción de los poderes constituidos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Judicial, cómo juegan en relación también a la limitación de los derechos. En este momento, en tiempos tan fuertes que estamos viviendo, donde la crisis sanitaria mundial y que te afecta a nuestra provincia, a nuestro país, nos obliga a reflexionar, a pensar y a encontrar otras formas de comunicarnos. Entonces empezamos con la supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? ¿Por qué decimos que la Constitución es suprema? Según Vidal Campos, que es un autor de este manual que recomendamos en la cátedra porque es muy claro, es muy interesante, por favor tengan presente que si ven un trabajo de Vidal Campos, tenga todo lo que es posterior a la reforma del 94, es decir, que no sea un material tan antiguo que no tenga la reforma. Bueno, Vidal Campos dice que la Constitución es suprema en dos sentidos. En un sentido material, en un sentido, digamos, político, en el sentido que es fundamento y base de todo el ordenamiento jurídico político de un Estado. Pero usualmente cuando se habla de la supremacía de la Constitución se está pensando en una concepción formal. Es decir, todas las normas, todos los actos privados y estatales deben ajustarse al contenido de la Constitución. Los actos, las sentencias, los contratos que se oponen al contenido de la Constitución serán entonces inconstitucionales. Nadie quiere ser inconstitucional, nadie quiere estar contra la Constitución. Ahora, ¿quién es el encargado de controlar que se respete este orden jerárquico, que se respete la primacía de la Constitución? Bueno, vamos a trabajar más adelante en otra clase sobre este tema. Entonces, ya que la Constitución es el contenido al que deben ajustarse
todas las demás normas y actos, cualquier elemento, norma, acto, contrato, sentencia que esté contra la Constitución va a ser considerada inconstitucional. Por supuesto que hay casos más difíciles. Uno de los casos más difíciles, pensando en el ajuste o desajuste con la Constitución, es el de la ley. Porque la ley es la obra de los representantes del pueblo, ¿no? La ley es del Congreso, estamos hablando, es el resultado del trabajo por excelencia de la democracia. No hay órgano más democrático que el Congreso de la Nación, en términos de que allí están representadas todos los partidos políticos o muchas voces dentro del arco político. Y el resultado de ese trabajo son las leyes, que suponen una deliberación, un intercambio, que es básico en el sistema democrático. Entonces, ¿cómo es que alguien, qué autoridad se va a animar a decir esta ley, pese a que fue el resultado del trabajo democrático, está contra la Constitución y por lo tanto no la aplicamos? Bueno, ya vamos a trabajar sobre este punto, que es un punto crítico. Bueno, tenemos entonces que en un Estado como la Argentina conviven y de alguna manera ocupan un espacio de lo jurídico la Constitución Nacional, constituciones provinciales, leyes, tanto del Congreso como de las legislaturas provinciales, resoluciones, sentencias, contratos, actos de particulares, actos del Estado.